Iglesia Cristiana Oraves. La presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. No. Mi Cristo no está muerto. Lo siento. Lo siento. Lo siento en todo. Ahora di conmigo fuerte. La tengo. Sí, la tengo. Yeah, la tengo. La tengo. La unción que está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo en mi vida. Hemos sido predestinados para un propósito en nuestras vidas. Le quiero hacer una serie de preguntas. Cuando yo digo droguería, ¿qué me indica? Medicamentos. Cuando yo digo panadería, ¿qué me indica? Cuando me digo lechería, ¿qué indica? Cuando digo estadio, ¿qué indica? Fútbol. Eventos. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que el nombre indica la ocupación. Entonces, tú has nacido con un propósito para desarrollar aquí en esta tierra. Y como todo tiene un propósito en esta tierra, vemos dónde estás sentado, dónde tú comes, dónde tú duermes, dónde tú trabajas. Todo tiene un propósito. Así igualmente cada uno de nosotros tenemos que cumplir un propósito por el cual hemos sido creados. Entonces, hay una predestinación. Hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 11, que hay una predestinación. ¿Qué es predestinación? Es conocer anticipadamente tu destino. ¿Por qué? ¿Para qué? Es el fin el cual Dios te creó. Entonces, cuando conocemos plenamente el propósito por el cual Dios nos ha creado a nosotros, estaremos funcionando como pez en el agua. Y estaremos lo más de gozosos, lo más de contentos y felices. Entonces, hemos sido predestinados con un propósito para servir, una ocupación, un área que nos está demostrando el sentido por el cual yo estoy en esta tierra. Entonces, el sentido de que yo me estoy desarrollando en ese propósito me da a mí un sentido de desarrollo, de confianza y seguridad en mi propia vida. Tú debes de saber que antes de nacer ya tú tenías un propósito. ¿Cómo conocer ese propósito? Por decir algo, algunos de ustedes tienen una vocación. Esa vocación interna como que lo impulsa. Me acuerdo tanto de una persona, cuando comenzamos la iglesia, el hermano tenía una inclinación hacia los carros, pero los papás dijeron, no, tiene que estar estudiando esto y esto y esto. Entonces, ¿qué sucedió? Se vio completamente, ¿qué? Frustrado. Y pues está desarrollando carrera así, pero no se encuentra a quién, a él mismo. Pero cuando desarrollamos bajo la vocación que Dios colocó en nosotros, seremos una potencia, estaremos para la gloria de Dios. ¿Lo creen ustedes? Amén. Gloria a Jesús. Entonces, antes de seguir, yo quiero mostrarles una serie de personas, como más o menos unas 10 personas que tuvieron un propósito, y ese propósito lo desarrollaron a la una y mil maravillas. Entonces, número 1, vamos a mirarlo. Abraham. ¿Usted creen que fue para ser llamado padre de todos aquellos que creen en él?
Es Padre de los judíos, Padre de los árabes y Padre de la iglesia. Aleluya. Y es el Padre de todos. Entonces, Dios lo llamó con un propósito especial y específico. Y lo funcionó y lo desarrolló. Después vemos a un José. ¿Qué pasa con José? José es un armador ¿de qué? De rompecabezas de Dios. Acuérdense ustedes claramente que Dios le dijo a Abraham, va a tener una familia, aún antes ni siquiera había nacido Isaac todavía. Va a tener una familia, va a tener un pueblo grande, hermoso, grandioso, pero va a ser esclavo 400 años. Pero antes de que esos 400 años se cumplieran, vemos nosotros que Dios fue armando poco a poco el paquete. Y aquí nombra a José. ¿Quién fue José? Un soñador, ¿se acuerdan? ¿Y a dónde lo llevaron Dios? Allá a Egipto. ¿Cuál era el propósito? Que Dios sí quería usar ¿a quién? A Moisés, para que llevara a todos los hijos de Jacob, 70 personas, y se radicaran ¿en dónde? En Egipto. Porque quería que se desarrollara. Entonces José cumplió su propósito. Luego viene Moisés, otro propósito. ¿Cuál era? El libertar a ese pueblo y sacarlo a la tierra prometida. Entonces Dios va usando cada ficha de una manera impresionante para cumplir y desarrollar sus ¿qué? Propósitos. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? El libro de Ruth es un libro maravilloso. Y el libro de Ruth nos muestra el inicio de la iglesia gentil. Y vemos la iglesia gentil en Ruth. Y vemos a un Jesús ¿en quién? En vos. Y lo vemos claramente en el capítulo 3 de Ruth. No lo busque, pero ahí le boto el dato. Y cuando ella comenzó a ir a que vos redimiera y extendiera su manto y todas esas cositas que ustedes ya saben, es donde Dios está redimiendo a una pagana, a una mujer incircuncisa, a una mujer fuera del pueblo de Dios, y lo estaba llamando ¿para qué? Para que fuera instrumento en la mano de Dios. ¿Y esa quién era? Ruth. Y Ruth era gentil, era prototipo de la iglesia. ¿Cumplió su propósito? A las 1001 maravillas. Después aparece Josías. ¿Sabe cuánto se demoró Josías en venir? Dice que Dios mandó a un profeta para profetizar que iba a venir un hombre que iba a destruir completamente toda la inmundicia de la idolatría que había en Israel. Se demoró 315 años en nacer Josías, pero cuando nació hizo horchas y panochas con toda la idolatría. Y qué impresionante ese hombre, ese rey, cómo le cumplió a Dios. Es decir, cumplió el propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesús cumplió su propósito? ¿Qué es Jesús? El Salvador. ¿Nos salvó? Claro que sí, nos salvó. Aleluya. Jeremías, ¿qué tenía que ser? Profeta en las naciones, y lo cumplió. Juan el Bautista, ¿qué tenía que cumplir? Ser el segundo Elías, y lo cumplió a las 1000 maravillas. Pablo, ¿cuál fue su precursor para ser qué? El precursor y el gran apóstol de los gentiles, y fue una de las bellas bendiciones que hemos recibido de todas sus epístolas, 21 epístolas que fue maravillosamente escritas por él. Vamos a ver otros personajes fuera de la Biblia si cumplieron un propósito. ¿Lo creen ustedes que sí cumplieron? Vamos a mirarlo. Ha hablado mucho de Lincoln, Abraham Lincoln. Ese hombre fue el que fue el libertador ¿de quién? De los esclavos, y Dios lo preparó, lo capacitó y lo usó para desarrollar este plan. 1. Vemos a Lutero. ¿Para qué Dios usó a Lutero? Para ser el gran reformador en Alemania. Aleluya. Tomás Alva Edison lo botaron de la escuela porque era un bruto, y es un gran inventor. ¿Cuántos inventos compuso? Más de 2000 inventos. ¡Qué impresionante! Y Dios lo usó de una forma impresionante para desarrollar tantas y tantas cosas que estamos viendo actualmente. Vemos también a un Fleming escocés, que fue el que inventó la penicilina. Aleluya. A un Einstein, que fue lo que dijo Tomás Alva, la relatividad, impresionante lo que hizo Einstein. Lo lanzó la era moderna. Alabado Jehová de las tecnologías, Einstein. Vemos también a quién, a un hombre llamado Tu Nombre,
¿Para qué fuiste predestinado? La pregunta, ¿verdad? Entonces, tal vez fuiste predestinado para ser un gran predicador, un instrumento de Dios, para ser un cantante, gloria a Dios, para el arte, bien, para ser un escultor, hazlo, para ser un instrumento en las manos de Dios, para hacer la tarea más insignificante, hazlo con alegría y con gozo, amén. Ok. Hoy vemos cuánta gente está surgiendo en el deporte, cuánta gente está surgiendo en las canciones y tantas cosas. Pero hay un texto bíblico que quiero que usted lo entienda, en Eclesiastés 9:11. Me vi y vi debajo del sol, que no es de lo ligero de la carrera, ni de los sabios es el pan, ni tampoco es de quién, de los fuertes la guerra, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a quién? A todos. Dios tiene un tiempo para cada uno de nuestras vidas, para que se cumpla a plenitud y a cabalidad que ese propósito. Aleluya. Y cuando se cumple el propósito, cuando se cumple la bendición, usted va a sentir que está completamente desarrollado, realizado, contento, feliz, porque se encuentra a usted mismo. Aleluya. Bendecimos al Señor. Ahora sí vamos a detenernos un poquito en el texto que estuvimos leyendo al comienzo, en Efesios capítulo 1, versículo 11. Pero antes de poder seguir adelante, no sé si ustedes se acuerdan, en la segunda clase que estuvimos nosotros aquí, que fue el 1 de enero, o el 2 de enero, el primer domingo de enero, les estuve dando 4 elementos para poder alcanzar el propósito de Dios en su vida. ¿Se acuerdan? Eran 4 elementos y que eran como filtros, y filtros importantes. ¿Se acuerdan? El primero, ¿cuál era? La balanza. Dios quiere que tengamos un peso pleno y total para alcanzar ese propósito. 1. 2, era la linterna, para que escudriñara todo lo escondido y sacarlo de nuestras vidas, porque Dios quiere limpieza y pureza en nuestras vidas. Tercero, ¿cuál era el tercero? La plomada. Está destruyendo todo lo que está torcido y chueco en nuestras vidas. Dios no quiere hacer nada torcido en nuestras propiedades. Dios no quiere nada que realmente no pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Y cuál es la cuarta? La cuarta era el metro. Tenemos que llegar a la medida y estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando cumplimos esas medidas, créame que verdaderamente Dios nos va a estar desarrollando su propósito, su bendición y su provisión. Entonces, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 11, que Dios tiene una voluntad. ¿Cuál será la voluntad de Dios para ti y para mí? Escúcheme bien. Debemos de entender que la voluntad de Dios no es igual para todos. Hay una voluntad general para todos, pero hay una voluntad que es especial y única para cada uno de nosotros. Lo que dice lo vamos a estar explicando más adelante. Entonces, la voluntad de Dios es que realicemos y llevemos a cabo el propósito por el cual hemos sido creados. Escucha bien. La voluntad de Dios para ti es que cumplas, realices y lleves a cabo el propósito por el cual fuiste tú creado. Y quiero tratar de ponerle un poquito de alarma en esto. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice algo muy importante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? ¿Cuál voluntad? Escuche bien, ahorita le voy a explicar. Porque dice el versículo 22, pero Señor, profetizamos, Señor, sanamos, echamos fuera demonios, Señor, hicimos maravillas. ¿Y qué le dice el Señor?
no os conozco, apartados de mí, malditos. Le quiero explicar hoy algo muy importante, porque estamos desarrollando un propósito que tal vez no nos mandó Dios a nosotros. Hoy ya lo estoy hablando acerca de la música. Puse a Lucho, él es un baterista, pero no puede tocar el piano. ¿Cómo va a tocar el piano? No lo sabe, porque fue especializado para tocar ¿qué? Solamente los tarros, o sea, la batería. Entonces, Dios dice en su palabra que me va a juzgar de acuerdo si yo cumplí o no el propósito por el cual he sido creado. Lo vuelve y le dice, no el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad del propósito por el cual yo ¿qué? Te he formado. Mire lo que dice Efesios 1:11. En él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito por el que hace todas las cosas, según el designio de ¿qué? Hay una voluntad especial para cada uno de nosotros. Y esa voluntad es desarrollar ¿qué? El propósito por el cual Dios me creó, me formó y me hizo en esta tierra. Aleluya. Entonces, cuando tú tienes ese propósito y lo desarrollas, vas a encontrar bendición. La voluntad de Dios es que tú fuiste creado especialmente para desarrollar y cumplir el propósito por el cual Dios te formó. Tú debes de entender eso. Tú debes de entender que fuiste creado especialmente para desarrollar y cumplir el propósito por el cual Dios te creó, te formó y te mandó a esta tierra. Amén. Y el capítulo 1, versículo 6, quiero leer el versículo y luego detenerme en la frase en la cual quiero que nos pongamos a meditar un poquito. Dice el 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Escucha, me pusieron a guardar las viñas de otros, y mi viña, que era mía, ¿no qué? Ahora se lo rebobino, se lo reinterpreto. Muchas veces estamos haciendo el propósito de otras personas y el propósito mío no lo ¿qué? No lo guardé, no lo hice, ni lo he desarrollado. Qué terrible, ¿ah? Y por eso es la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Sino aquel que hace mi voluntad. Entonces, ¿cuál es la tarea para ti de ahora en adelante, mi querido hermano? Que le pidas al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el gran revelador de los secretos de Dios. El Espíritu de Dios revela lo oculto del corazón de Dios. ¿Quién conocerá las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién conocerá las cosas del Padre? Solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros las conocemos porque el Espíritu nos las revela a nosotros. Entonces, mis amados, aquí está diciendo, me puse a guardar otras viñas, a guardar otros propósitos de otras personas. Y mi propósito no lo cumplí. Ahora sí me están entendiendo que la voluntad de Dios es cumplir, ¿qué? Su propósito en mi vida. Entonces, le quiero colocar ejemplos. Por eso es que cuando Dios aparece en la vida de cada uno de nosotros, nos parte la vida, no como me la partió a mí. Y resulta lo siguiente, se le aparece Dios a Pedro. ¿Y cómo se le apareció? Con una pesca impresionante, milagrosa. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. La primera pesca milagrosa es Pedro. Ese hombre, ¿cómo quedó? Fascinado, quedó estupefacto, increíble, wow. Y se inclinó ante los pies de Jesús y dijo, Señor, aparta de mí porque ¿soy qué? Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en ese instante?
Padre Pedro, de ahora en adelante era qué? Ok, entonces estaba haciendo otro propósito. Ahora va a ser ¿qué? Pescador de hombres. Ese es un ejemplo. Leví, que era un cobrador de impuestos, que era el apóstol que era Mateo. Entonces, ¿qué sucedió con Leví? Era recaudador. Ahora Dios lo llamó. Ahora es llamado recaudador para el reino de Dios. Y así cada uno cuando Dios nos llama. Mi mente, mi corazón estaba rebobinado para terminar mis carreras, hacer plata y tener cantidad de mujeres. Y Dios lo rebobinó. ¿Y a dónde me mandó? A lo que estoy haciendo hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Y cuando llegue ese encuentro, encontrarás el propósito por el cual Dios te ha creado. Dios te llamará a hacer A, B, C. Pero Señor, si yo lo sé, no se preocupe. El que lo va a hacer es Dios a través de usted. Entonces Dios comienza paso a paso en mi propia vida a moldear, a renovar, a transformar este vaso, a cambiar mi manera de ser, de pensar, para que yo ahora sea un canal donde Él pueda fluir libremente y desarrollar lo que Él quiere hacer en mi vida. Ay, sí, Señor, venga, es lo que quiere mí. Pero yo no le doy lugar, no va a hacer nada el Señor. Tengo que rendirme plena y totalmente mi alma y pensamiento. Es pasar por ¿cómo se llama? Pasar por el taller del maestro. Donde el Señor te va a martillar, te va a quemar y te va a hacer sufrir. Aleluya. Entonces está diciendo aquí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme. Dios es el que hace el propósito, el que hace según todas las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comenzó Pedro a predicar su primer sermón allí en Hechos capítulo 2, y comenzó un sermón bárbaro, ¿quién le dio la sabiduría a ese Pedro? ¿Quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio la sapiencia de todos esos versículos y comenzar a concatenarlo? No era Pedro porque no había estudiado, era el Señor a través de ¿quién? De Pedro. ¿Me están entendiendo, no? ¿Qué pasó con Tomás Alva Edison, con Einstein? Dios le abrió la capacidad. Mira, esto y esto, los átomos así, y le dio la fórmula de relatividad. Vino la tecnología. Pero ¿quién es el que hace eso? ¿Quién ilumina? ¿Quién es el que nos da la capacidad para poder entender todas las cosas? El Espíritu de Dios. El que hace todas las cosas es el maravilloso ¿qué? Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios está haciendo todas sus cosas, ¿qué debo hacer yo? Descansar y dejarlo que realice su obra en mi vida. El que hace y realiza y lleva a cabo es el Señor en mi vida. Nosotros somos solamente vasos, canales por donde puede fluir libremente ¿quién? El Señor. Como dice el 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne, perfeccionando la santidad a través del temor de Dios, para que el Señor pueda fluir libremente en nosotros. Porque el que va a llevar a cabo el propósito va en plenitud, ¿quién es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Entonces, quiero colocar estos textos bíblicos para que como mi propia vida, para que tú lo puedas estar entendiendo. Cuando yo llegué al Señor y realmente me decían, ¿usted cuando comienza a predicar? Y le decía, pues mira, absurdo todas esas cosas. Entonces un día me puse como a concientizarme. Le dije, Señor, mira lo que están diciendo estos locos, que tú me puedas ponerme a predicar y a hablarte, pero yo no entiendo nada de esto, Señor. Ni para acá ni para allá, lo único que conozco son las tapas que son negras nomás. No entiendo absolutamente nada. ¿Y cómo no? Cuando uno es sincero con Dios, Dios comienza paso a paso ¿qué? A tratar. Y de ahí en adelante
Dios me abrió un entendimiento de las cosas más impresionantes, por repito, la forma más asombrosa. Me dio iluminación, revelación, me dio enseñanza, capacitación, bárbara. Entonces, comienza el Señor ¿a qué? A reonar. Vamos a mirar 2 Timoteo capítulo 2. Dice aquí el versículo 20. En una casa grande que es la casa de Dios, la casa grande que es la casa de Dios, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barra, y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Vuelvo a leerlo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, entonces comienza a limpiarte el viejo hombre, limpiarte de la codicia, la envidia, la rabia, y comienza a limpiarte un instrumento para honra. Aleluya. Tú también eres un vaso que Dios quiere ¿qué? Moldear. Aunque el pecado, la maldad, la codicia, el adulterio, la fornicación, el robo, la inmundicia, los celos, tanta basura ha destruido tu vasija, Dios lo quiere ¿qué? Volver a reconstruir. Aleluya. Entonces, ahí nos está mostrando que cuando tú estás haciendo los propósitos de Dios, Dios va a estar haciendo cosas lindas contigo. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos una herencia. Ok, el punto que vamos a hablar ahorita. Cuando tú cumples el propósito de Dios, cuando tú cumples lo planeado y lo idealizado por Dios, después de eso viene ¿qué? Una recompensa. Viene una bendición, viene una herencia. Porque tú has sido predestinado no para andar con la mano atrás y la mano adelante. Usted fue llamado para ser un hijo del rey. Y entonces, predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué nos va a hacer el Señor? Nos va a cumplir completamente y nos va a dar una herencia. Es decir, usted va a comenzar a ser heredero y coheredero ¿con quién? Con Cristo. Ayer estaba leyendo, hermanos, esa parte de Deuteronomio capítulo 7 y Deuteronomio capítulo 8. Mire lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Supongamos el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Dios lo estuvo probando, lo estuvo afligiendo, lo estuvo tratando, pero para saber qué había en su corazón, si querían servir a Dios o no. Bueno, Dios lo pasó en un proceso de limpieza impresionante. Ahora, cuando lo pasa por el proceso y se cumple el propósito, porque ¿cuál es el propósito de Dios con Israel? Ser la nación cumbre para que a través de ellos llegara a conocer el mundo a Dios. ¿Israel falló? Sí, falló. Ahora Dios está levantando ¿quién? La iglesia. Tú y yo somos llamados para llevar al mundo que hay un Dios maravilloso y que es un Dios perdonador. Amén. Entonces, pero mire el propósito que Dios iba a hacer ¿con quién? Con Israel. Y ahora lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando usted ya realmente entra el proceso, entra el propósito de Dios, lo está cumpliendo, entonces, una vez que ya ha cumplido el propósito de Dios, dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7, Jehová Dios te va a introducir en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan vegas y montes, en la plenitud del Espíritu de Dios. Tierra de trigo, de cebada, de vid, de higuera, de granado, de tierra, de olivos, de aceite de miel, las tres bendiciones,
mosto, el aceite y el trigo. 9. Tierra la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes serán cobre. Comerás y te saciarás. Bendecirá Jehová tu Dios por toda la buena tierra que te ha dado. ¿Qué venía para el pueblo de Israel? Bendición impresionante. Entonces, aquí también viene, para ti también viene una bendición muy grande, y viene una bendición muy grande también para Orabes. Pero viene la recomendación del Señor, me hablaba ayer del Señor esto: cuídate de no olvidarte de Jehová, porque cuando ya llegas tú arriba, hay plata, hay salud, hay poder, hay dinero, fácilmente te corrompes y fácilmente te deslizas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos. Y versículo 14: y se enorgullezca tu corazón y te olvide Jehová tu Dios. Terrible. 17 dice: y digas en mi corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. No, hermano, no, Dios, nosotros no nos traemos ninguna cosa, es Dios el que nos da la capacidad para hacer las cosas. Sino acuérdate, versículo 18, acuérdate que Jehová tu Dios es el que da el poder. Escuche bien, Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto contigo. Y Dios te va a enriquecer, aleluya. Por tanto, no te olvides de Dios. Entonces Dios nos quiere bendecir, sí, nos quiere bendecir rica y poderosamente, alabado. Y cuando hemos sido bendecidos, entonces ¿qué nos va a hacer el Señor? El Señor nos va a estar dando ¿qué? Bendiciones hermosas para cuando venga el milenio. Gobernaremos esta tierra. Dice en Lucas capítulo 19, 16 al 19, estaremos gobernando ciudades. Cuando hemos ganado bastantes bendiciones, de un buen siervo entra, gobernará 5, 10 ciudades, en fin, gobernaremos en este milenio con Cristo. Número 1, tendremos riqueza espiritual y riqueza impresionante. Miren lo que dice la palabra aquí en Romanos capítulo 1, Romanos no, estamos en Efesios, ¿cierto? Dice el versículo 3, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Según nos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en él, habiendo sido predestinados para ser herederos de la familia de Dios. Aleluya. Versículo 18, capítulo 1 de Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado Dios y cuál es la riqueza, escuchen, y cuál es las riquezas, aleluya, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Escuche bien, Dios tiene una bendición muy linda para cada uno de nosotros. Hay ocasiones en que el diablo nos quiere tratar de obnubilarnos con tanta prueba, con tanta lucha, con tanta agonía, como que ya no es decir, como que ya no podemos seguir. Hermano, es momento que tenemos que sacudirnos de esa inmundicia, porque cosas grandes vienen para cada uno de sus hijos. Cosas grandes vienen, Dios preparado para cada uno de nuestras propias vidas. Y miren, si Dios te ha llamado a ti con un especial llamado de trabajo, para testificar, para ganar almas, para un ministerio, para lo que sea, para una profesión, no sé cuál sea tu vocación, no la aborte, hermano, no la aborte. Desarrolla lo que Dios ha colocado en tu corazón. Hay un versículo que es Romanos 11, 29. Y quiero que ese versículo lo grabes en tu mente, en tu corazón, porque dice la palabra que irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te dio a ti un propósito y es irrevocable. Dios te dio un propósito y por lo tanto es irrevocable. Aleluya. Nadie lo podrá abortar. Nadie lo podrá
hacer que lo aborten. No. Irrevocable. ¿Qué quiere decir la palabra irrevocable? Que no se puede revocar. Ya es algo que determinado, predeterminado y fijo para que usted lo cumpla. Así sea ingeniero, así sea lo que sea, médico, ya usted lo es. Y tiene que estarlo ¿cómo? Desarrollando, activando, haciéndolo parte en tu propia vida. Y tal vez te pongas a pensar, es que yo no tengo ninguna profesión, yo no tengo ningún estudio, no tengo nada. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil encontrar el propósito de Dios. Porque muchas veces el mucho estudio no nos deja encontrar el propósito de Dios. No nos deja encontrar el llamado especial por el cual nos ha llamado el Señor. Entonces, mis amados, reconoce que Dios te llamó para que usted cumpla con un propósito en este mundo. ¿Cuál es el propósito que Dios está cumpliendo en su vida? Usted y Dios lo sabe. Yo no puedo saberlo. Yo me pongo a mirar, uno puede ver por las personas, cualquier cosa, ya conoce su propósito. Pero el que lo conoce a ciencia cierta es el Señor. Dios es el que conoce, Dios es el que sabe a plenitud por qué y para qué es que Él te ha creado. Es decir, lo que quiero decirte en esta mañana es lo siguiente: tú no eres algo fortuito. Hagamos hijos ahí al azar. Escúcheme bien lo que quiero decirles. Dios conoce cada estrella y la llama por su nombre. ¿Y las estrellas cuántas son? Son trillones, no billones, trillones. ¿Cuántos humanos somos? No somos ni billones ni nada, somos 7.000 millones nomás, algo poquitico. ¿Será que Dios no te conoce? ¿Será que Dios no sabe qué fue, por qué y para qué te creó? Dios tiene algo muy especial contigo. Permíteme decirte esta mañana que usted no es una cosa fortuita en este mundo, no. Usted ha sido creado con un propósito específico a cumplir en esta tierra y que nadie lo podrá cumplir mejor que tú. Nadie. Llámese lo que se llame, hacer lo que tenga que hacer. Nadie lo va a hacer tan perfecto como lo harás tú. Y no deje que otro venga a cumplirlo por ti. El propósito es único. Escuche bien. Cuando Dios te formó el molde, no colocó otro molde para que lo haga, no. Rompió el molde. O sea que solamente tú eres el único que puede estar desarrollando el propósito por el cual Dios te llamó. Por eso, hermano, dice, cállese, no siga cantando. Porque si el que Dios me colocó, cantar, hablar, hacer tantas cosas, nunca te avergüences de llamar lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre Orabes amanecerá Jehová y sobre Orabes será vista su gloria. Pastor General Pablo Emilio Gómez García.